Cuando me vio una vez me dijo, hola pastor, así me saluda la Cata, hola pastor, su voz ronca. Hermanos, me tocó predicar a mí este domingo y tratar de coordinar esta reflexión en relación a lo que hemos visto. No es fácil, y lo decía Jorge mientras pasaba a los niños. ¿Saben ustedes que en Lampa hay aproximadamente entre 25 a 30 niños que están siendo alcanzados con la palabra del Señor todos los sábados? Y hay un equipo todos los sábados allá, invirtiendo en las plantitas nuevas para que cuando ellos crezcan, esa comunidad conozca la luz de Jesucristo. Y los niños son importantes, nos traen alegría, nos hacen sufrir, pero el sufrimiento también es con alegría. ¿Para qué estamos con cosas, cierto? No es fácil ser padre, y debemos pedir perdón los padres porque pecamos como padres también, ¿cierto? A veces nos concentramos tanto en nuestros quehaceres que a veces nos olvidamos un poco de nuestros niños. Noticias, por favor. Quiero partir con esta noticia para llegar a la palabra de Dios y de esta reflexión. Esta semana hemos sido conmovidos tremendamente por lo que pasó en Estados Unidos, en un colegio donde, ¿cuántos niños hay acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Hay como 30 niños, 20 niños así como nuestros hijos, sin planificar nada de sus vidas, padres que confiaron en otros, los llevaron a un colegio. Como dice ahí, la peor matanza en una escuela básica de Estados Unidos. Deja 28 muertos, 20 de ellos niños, entre ellos directores, psicóloga y otros más. 20 niños, párense 20 niños, a ver, los primeros dos filas. 20 niños como estos fueron impactados por balas. Siéntense nomás, jóvenes y niños. Y el que los asesinó tenía 20 años. Divorciado su familia, sus padres divorciados. A los 16 años, 15 años, sus padres se divorciaron. 15 años. Justo en el momento donde dicen los grandes hombres que trabajan con niños o adolescentes que es el momento preciso para que conozcan al Señor, porque ahí lo conocen y se aferran al Señor como adolescente. Eso lo aprendí de la Barbarita Bolstand yo en el seminario. Me lo repetía una cada vez. Los niños a los 10, 15 años, en la mejor edad para que conozcan al Señor. Sus padres destrozados. No sé, pregunto solo como ilustración, ¿cómo nos sentiríamos si al sonar el teléfono alguien nos dijera que alguien disparó en su colegio donde está su hijo? ¿Cuál sería nuestra desesperación? Los niños y los jóvenes, los adolescentes son importantes para Dios. Fue triste ver lo que está pasando. Culpa de un país, culpa de una nación, podemos sacar varias conclusiones. Pero no se necesita un arma y un revólver para matar a un niño. Basta la creatividad de todo un mundo de marketing y de televisión para alcanzar a un niño que se proponga solamente transmitir un mensaje subliminal en la mente de un niño y lo va a conseguir en el primer comercial o en los primeros dibujos animados. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos Pokémon? ¿Se acuerdan? Todos lo veían, salíamos pillados. Se asociaban ciertos dibujos animados con simbolismos satánicos
que de alguna manera estaban ahí afectando la vida de nuestros niños. Pero no se necesita un revólver para matar a los niños. Pero yo no quiero hablar a los niños, quiero hablar a los adultos. Y quiero que busquen en su Biblia el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7 al 13. Entre paréntesis, esta forma de trabajar es una inversión que se debe hacer como iglesia para alcanzar todos los días a los niños. Pero hay un campamento también que se llama el Campamento de Linares de la Alianza Cristiana Misionera, que trabaja muy bien con los niños durante 10 días aproximadamente, que se hace todos los años en febrero. Este año me parece que desde el 4 de febrero, cuenta usted 10 días, donde sus hijos van a escuchar también la palabra del Señor. Y Jueces, en su comienzo, nos relata una historia que es bastante triste, que dice así, le damos lectura todos juntos del versículo 7 al 13. Todos juntos, a ver, ahí lo tienen en pantalla ustedes, ¿Reina Valera? Sí, Reina Valera, gracias. Para que tengamos una sola lectura. ¿Cómo dice? Todos juntos, una. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnán Será, en el monte Efraín, en el norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mantente ahí, vuelve atrás. Hasta ahí lo entendemos, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora viene lo triste, ¿ya? Vamos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Por favor, observe esta idea. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto. Lean conmigo. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales, dígalo fuerte, a los cuales, ¿a quién adoraron? A los dioses que estaban en aquella tierra, y provocaron la ira a Jehová. Último versículo. Y nuevamente el autor dice, y dejaron a Jehová. Sonó como distorsionada, así, como los Baales, así. No, todos juntos, uno, dos, tres. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oremos al Señor, una reflexión, permítame una reflexión cortita. Oremos al Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz, que podamos atender al llamado que nos haces de poder servirte con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Historia que nos recuerda situaciones de la vida de un pueblo, que nos permite a nosotros, Señor, reflexionar para no cometer los mismos errores. Que tu Espíritu Santo, Señor, controle toda esta iglesia, desde el más pequeño hasta el más anciano. Y que tu gracia nos sostenga, Señor. Por misericordia lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no sé, ¿se escucha bien? Yo no soy un poco sordo. Quiero saber si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Si no, lo hago a viva voz. Dame la transparencia nomás. O proyección, ya, me quedé en el pasado la proyección. Miren,
Solo para recordar, traté de poner unas cositas como iban a haber niños acá, solo para recordar. Cuando muere el gran líder Josué, el que estaba ahí a los pies de Moisés formándose, que en algún momento siente la responsabilidad de llevar a un pueblo, ¿cierto?, a la tierra prometida. El gran soldado, el gran hombre que se atrevió a marchar con un pueblo que le complicó la vida también en algunos momentos. Este Josué, que fue el conquistador, que tuvo la gran bendición de entrar a la tierra prometida y que en algún momento siente el miedo del peso del liderazgo, y Dios aparece en la vida de Josué y le dice solamente, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios, el que estuvo con Moisés, también va a estar contigo. Y toda una promesa. Y en la Biblia, especialmente en el Pentateuco, se relatan muchos milagros que de alguna manera se debían transmitir de generación en generación. Hemos escuchado acá a la pastora Anita hablarnos cómo se transmitía el mensaje, cómo lo hacían, que era la importancia que tenía, pero milagros tremendos y grandes como los que vemos ahí. Uno que debían conocer, por supuesto, era el tema, ¿cierto?, del diluvio. Otro que tenían que conocer, el gran milagro desde el cruce del Mar Rojo, que no solamente el Mar Rojo había que pasarlo, sino que había una nube que lo acompañaba de día y otra nube de fuego que lo acompañaba de noche. Por lo tanto, los niños de aquellos tiempos después de Josué tenían el derecho, permítanme decirlo así, el derecho por mandato de Dios de conocer todas estas cosas. Vamos a la siguiente, Gerardo. Maná del cielo. Cuando recogieron en el desierto el maná del cielo, debían conocer las 10 plagas, lo que Dios hizo cuando estaban esclavos por años, por muchos años, y fueron liberados. Estos niños tenían el derecho de escuchar que Dios los había liberado de aquella esclavitud. Por lo tanto, los padres, esos padres que siguieron a Josué, debían repetir las grandes obras que Dios había de alguna manera realizado con los israelitas. Por favor, la siguiente. Por ejemplo, cuando Moisés toca la roca, ustedes saben que Moisés 2 veces tocó la roca. Una vez lo hizo en el poder de Dios y la segunda fue un poquito más orgulloso, diríamos nosotros, ¿cierto? Como que estaba un poquito enojado con el pueblo, pero el milagro del agua saliendo de la roca o de la peña debían conocerlo las generaciones. Lo más glorioso era el tabernáculo. Si había algo que debían conocer también, es que en el tabernáculo descendía, ¿qué descendía al tabernáculo? La presencia del Dios viviente, el Dios todopoderoso descendía. ¿Y cómo descendía? Dice la Biblia, ¿en qué descendía? En una nube, y llenaba todo ese lugar. Por lo tanto, las generaciones tenían el derecho de saber que el Dios al cual sus padres adoraban, un día aparecía en medio del pueblo para hablar con Moisés, para entregar instrucciones. Por lo tanto, debían conocer eso. Dale, Gerardo. Otra obra más que debían conocer, ¿cuál es? Los muros de Jericó, el gran milagro de la destrucción de los muros de Jericó. ¿Por qué debían conocerlo? Porque no fue con esfuerzo físico, no hay nadie de los israelitas que colocó una bomba explosiva, sino que lo que hicieron fue dar vueltas como loco, y me imagino yo muchos riéndose, y no solo dando vueltas, sino que gritando, adorando a Dios, y con trompetas en las últimas vueltas, con trompetas, hasta que Dios derriba, ¿cierto?, los muros de Jericó. Y ustedes conocen la historia, solo lo estoy recordando por los niños que están acá, para que no olviden. También el cruce del Jordán, ¿se acuerdan? Que era un río más bajito, pero también hubo un milagro, bajó, ¿cierto? Y también cruzaron el Jordán. Estas son las obras que dice, y muchas otras más, que no las quiero colocar ahí. No sé si hay otra más, Gerardo. ¿Gerardo ahí? ¿Hay otra más? Ah, no, vuelve atrás. Ya. Muchas de estas obras son las que menciona el libro de Jueces.
El pueblo había servido a Jehová, toda esa generación con Josué. Y esto resulta de un llamado que hace el mismo Josué en el capítulo 4. ¿A quiénes ustedes van a servir? Yo recuerdo la Navidad pasada, la Anita nos predicó ese mensaje y nos hizo traer unas piedras acá y colocarla como testimonio de que hemos decidido servir a Dios. Amén. ¿Ya? ¿A quién van a servir ustedes? En este pasaje yo veo tres cositas que me gustaría enfatizar. Número uno, hay una historia de este pasaje que nos recuerda que hubieron en esa historia personas después de Josué que fueron fieles a Jehová. Lo primero, después que muere Josué, personas que fueron fieles a Jehová, que se mantuvieron. Oye, hermano, yo sé que hace calor, y mucho calor, acá se siente, y como que uno se tiende a cansar un poco. Yo les pido un poquito de paciencia, los niños, ya vamos a terminar, solo les pido un poquito de paciencia. Cuando Josué parte de esta tierra, los responsables de seguir estos fueron aquellos que prometieron servir a Jehová, y lo hicieron, hasta la generación de los ancianos, ¿cierto?, que ministraron al pueblo, y esos transmitieron el mensaje del Señor. Pero de ahí, dice la palabra, que se levantaron otra generación, tan fácil como esto, una generación nueva, que no conoció a Jehová, ni las obras que Él hizo, ni las obras. O sea, no conocían quién era Dios, no lo conocían, y no conocían qué tipo de obras habían hecho. Y no solo eso, dice que lo dejaron a Jehová, y siguieron a dos deidades. Gerardo, por favor, las deidades. Yo estuve buscando en internet. Miren, siguieron a Baal. ¿Se acuerdan de Baal? ¿Se acuerdan de los profetas de Baal? ¿Ah? Cuando Elías, ¿cierto?, deja que Baal haga el sacrificio. Mire, Israel tuvo la tendencia siempre, hasta la historia, incluso Salomón levantó por ahí unos altares, ¿cierto?, para complacer a su esposa. Pero el que está ahí del lado de acá, o los dos, ¿cierto?, son representantes del dios Baal, que de alguna manera son dioses paganos a los cuales se le rendían culto. ¿Sabe lo sorprendente de esto? Usted lo puede investigar, si no me cree, es que estudiando sobre el tema de los dioses, ¿qué es lo que eran estos dioses? Este es reconocido como el padre de los dioses. Estos dioses en el siglo de hoy aparecen en historias, en videojuegos, en muchas actividades que aparecen en la televisión. Una película que se llama por ahí El Rito, uno de los demonios que está en el cura es el dios Baal. Y hay juegos, ¿cierto?, que aparecen donde hay donde están ahí estos nombres de los dioses. El dios Baal fue un dios que donde no solo adoraron los después de Josué, sino que incluso Jeremías, si usted lo quiere buscar, en el capítulo 7, versículo 18, habla de que la familia, en ese tiempo de Jeremías, ¿cierto?, realizaba una cierta práctica que era la siguiente: los hijos amontonan la leña. Fíjense lo que están haciendo. Los padres le prenden fuego. Las mujeres amasan la harina para hacer tortas de la reina del cielo. Ya voy a hablar de la reina. Y libar a los dioses extraños para darme, dice Dios, tristeza, pesadumbre. O sea, toda la familia participaba de la adoración a este dios Baal. Y Gerardo, muestra la otra. La diosa que aparece ahí, ¿cuál es? Astarot, ¿sí? Que en otras partes aparece con otro nombre. Diosa de la fertilidad, diosa de los deseos carnales, sexuales, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Es interesante cómo un pueblo se aleja lentamente de la adoración verdadera. Pero miren lo que pasa. Tres cositas. Primero, los primeros fueron fieles a Dios. Josué y toda esa generación tenían una identidad.
era el pueblo de Israel, tenía una identidad. Yo a veces, hermano, me cuestiono que nuestra fe en Dios sea realmente la fe que a Dios le agrada. Y lo voy a explicar por qué. Porque a veces nuestra identidad está más por ser evangélicos y no ser hijos de Dios. Nosotros nos acostumbramos a la religión evangélica, por eso nos gustan tanto las tradiciones y los ritos, más que ser hijos de Dios. Y la palabra nos enseña que no fuimos adoptados por Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para colocarnos la camiseta de ¿qué? Hijos espirituales. Nosotros nos identificamos más con la religión evangélica que con el Dios del pueblo evangélico. Y a veces nuestro culto está más centrado en una adoración religiosa y no en una adoración verdadera, como Cristo dijo, en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Es una contradicción, siento yo, hoy día. Hay un sincretismo tan grande en la vida del pueblo evangélico que ahora adoramos los hombres, los apóstoles, los ángeles, arcángeles y muchos más que se levantan profetas que parece que son intocables, se escuchan porque es la voz, parece que es la voz final del tiempo. Cuando la palabra del Señor dice que ustedes son reyes y sacerdotes, todos ustedes para Dios tienen el mismo valor. Por lo tanto, hay una identidad que se perdió con Israel, que es la identidad de adorar al único Dios verdadero. Lo que pasó es que quien pagó el precio de perder esa identidad, ¿saben qué fueron? Nuestros niños. ¿Por qué? Porque a un padre se le ocurrió ahí tomar 3, 4 trabajos y en Israel se olvidó de transmitir las grandes obras que hizo Dios para su pueblo. Alguien dejó de comunicar algo. Dejaron de comunicar la fe, lo que habían visto, algunos los que habían escuchado, la historia de sus padres. Dejaron de escuchar lo más importante, dejaron de escuchar la voz de Dios a tal extremo que no se dieron cuenta y dejaron, esta palabra dejar, este concepto de dejar, me parece a mí que tiene la misma idea de cuando Adán se oculta de Dios y sale de la presencia de Dios, cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? O bien esta idea de Caín, de irse a un lugar y hacer ciudad para estar lejos de Dios. O la idea del hijo pródigo, dame mi herencia para vivir en un lugar donde no quiera yo estar supervisado por nadie, ni siquiera por ti. Esta idea de dejar es una decisión, hermanos, es una decisión dejar a Dios para que Él no gobierne nuestra vida. Y yo agrego un dato más. La tendencia de todos nosotros, ¿saben cuál es? Es ser autónomo. No le preguntamos a Dios nada, ni queremos saber de Dios nada. Lo triste de esta historia, hermanos queridos, es que esta generación que se levantó después ya no conocía a Israel. Israel hizo lo malo delante de Dios, cometieron pecado. Y yo no sé si usted encuentra que esto es normal, pero que una persona que se dice ser creyente en un Dios vivo, llegue a la instancia de adorar a Dios, es porque algo pasó en su formación. Y yo creo que nosotros no podemos correr el riesgo. Por eso dije que antes que a los niños no se les mata solo con un revólver. No podemos como iglesia correr el riesgo de no invertir en los niños, más que nunca en el tiempo en que vivimos. Porque hoy día, si nosotros no somos capaces de ser creativos con nuestros niños, va a pasar una ola que se los va a llevar tanto los programas de televisión, estos programas de reality que se están acrecentando cada día más con los problemas de los jóvenes, porque atraen a los jóvenes sus problemas con personajes que no tienen valores, que no tienen principios, donde se aplaude al más grosero, donde se aplaude el tema de la exhibición sexual, donde se aplaude todo lo que no tiene nada, pero nada que ver con Dios. No podemos aislar a nuestros niños de ahí. ¿Usted lo puede mandar en una burbuja al colegio? ¿Lo puede mandar en una burbuja? Enciérrelo en una burbuja y mándelo al colegio. No podemos.
En el colegio les van a enseñar cosas que nosotros estamos en contra, con nuestros valores y nuestros principios. Pero nuestro desafío no es simplemente traerlos a la iglesia. Nuestro desafío, ¿saben cuál es? Es acompañarlos en el crecimiento espiritual que ellos tienen. No puede pedirle a un niño que está acá que sea un adulto, porque el niño no puede ser adulto. Él es un niño que todavía no conoce bien su espiritualidad, está conociendo a Dios, pero él está recibiendo la semilla. La plantita se tiene que regar. Estamos profundizando en sus raíces. Todos los sábados Ictus lo que hace es profundizar en sus raíces. Y permítame aclarar esto. Algunos han dicho, algunos pienso yo en aquellos que opinan, que a los niños no hay que entretenerlos o jugar con ellos. Todo lo contrario, debemos crear espacios, porque si no los creamos nosotros, el colegio se los va a crear. Y de repente va a aparecer la marihuana, y de repente va a ser la cocaína, y de repente va a aparecer algo, y vamos a exponer a nuestros niños. Siempre y cuando nuestros programas tengan un propósito basado en la palabra de Dios, usted como padre los tiene que respaldar. Si hay un campamento de Ictus, y a veces que invertimos tanto en un plasma de 42, 45 pulgadas para ver de mejor manera el partidito, echado para atrás con el control remoto, la Coca-Cola y todo lo que usted le quiera agregar, eso es más importante que pagarle un campamento a nuestros hijos, o bien invertir en nuestros hijos. A los jóvenes que están acá, hago un llamado, especialmente a los jóvenes. Yo que trabajo con jóvenes lo hago desde ya. Me sorprende que nosotros como jóvenes perdamos el sentido de servir a las nuevas generaciones. Porque cuando estamos estudiando, lo único que queremos alcanzar es conseguir un título universitario, el mejor título, la mejor pega, la mejor profesión, para olvidarnos que debemos servir a las nuevas generaciones. Les quiero decir una cosa a los jóvenes, y lo digo a los jóvenes porque detrás de ellos hay padres. Hay muchos hermanos acá que cada vez que hay una actividad, ayudan a los jóvenes, invierten en ellos porque creen en la juventud y creen en los niños. ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén, hermano? ¿Está aquí o está pensando en su casita? Invierten, ayudan, cooperan. Cuando terminen de estudiar, jóvenes queridos, cuando tengan sus profesiones, sus carreras, métanse la mano al bolsillito, entreguen su diezmo, entreguen su promesa, sus primicias y sobre todo, páguenle a un niño para que vaya a un campamento. ¿Por qué no hacerlo? Porque es mejor que un niño esté rodeado de personas que le van a transmitir algo relacionado con Dios antes que estén en el verano, y lo digo con todas sus letras, frente a un televisor, viendo 10 o 12 programas que no les sirven de nada. Que no les sirven de nada. Donde se van a contaminar, como son niños, usted todavía, y si usted trabaja y está de vacaciones, le aseguro que se van a quedar ahí. A nosotros nos pasa. Padres, a ustedes hago un llamado. 10 años cumplimos con Ictus, y con esto te estoy terminando. Partimos el 2002. Partimos pensando que no podía funcionar. Algunos pensaron que por la distancia la gente no iba a venir a Ictus. 10 años hemos trabajado, y en esos 10 años, crisis. Sí, todos vivimos crisis, no todo es éxito, victoria. Pero hay algo que nos ha mantenido del tiempo. Esta iglesia, el 2002 o el 2001, era una iglesia con un porcentaje de niños y jóvenes muy bajo. Calito y muchos de los antiguos son testigos. Pero esta iglesia entendió en algún momento de esta historia, de esta nueva historia, que tenía que invertir en las nuevas generaciones. Y ha dedicado del 2001 o 2002, no solamente en escuela dominical, sino que a través de los ministerios que hay, ha invertido recursos, pero también personas que han dedicado su tiempo, pero cada sábado para estar y cada domingo para estar predicándole a sus hijos. ¿Y por qué yo hago este llamado? Porque ellos lo han entendido así. Pero Carlito, Jaime, Álvaro y muchos son pocos para lo que es la tarea de formación. Miren, estamos en una crisis, y lo digo así, porque cada 4, y lo conversábamos con Carlito en la mañana, esa crisis la vive todo aquel que trabaja con jóvenes. Uno quisiera tener a los niños toda la vida a nuestro lado, pero no,
yo quisiera tener a los jóvenes toda la vida a mi lado para que trabajemos juntos. Pero se pone a pololear un joven y se olvidó de algunas cosas, se proyectó, se casó y después ya tiene otra etapa, tiene otros intereses. Por lo tanto, este es un ciclo. Partimos con los jóvenes. Hans, ¿puedes venir? ¿Tú me puedes ayudar? Mi querido Hans, al cual quiero mucho. Hans aquí, el gran hombre de Ictus. ¿Saben cómo llegó Hans al campamento de Ictus? En el campamento de allá de Angostura. Él fue al campamento y estaba en una tinita, bañándose chiquitito, así, Hans. Y Hans no ha fallado porque le gusta venir a Ictus. Y él ahí va a crecer acá. Pero ¿quién es responsable de Hans? ¿Solo los padres? ¿Solo los padres? ¿Quién es responsable de Hans? La iglesia. Si invertimos en él, que le gusta a Ictus, ¿vio cómo cantaban? Y cantaba su canción. Invertimos en estos niños, gracias Hans, gracias. Invertimos en Benjamín, invertimos en todos los niños. Nosotros como adultos vamos a cerrar una puerta al enemigo. Vamos a cerrar una puerta al enemigo, porque esa puerta va a tener la palabra de Dios a través de todo lo que nosotros hacemos, tanto en escuela dominical como con Ictus y otras actividades que se hacen acá. Pero nosotros tenemos la responsabilidad. La historia dice con tristeza que no siquiera se alejaron de Dios, sino que adoraron a dioses paganos, adorando imágenes, idolatría, dioses que eran en algún momento también muy sanguinarios porque habían guerras en relación a estos dioses y ellos le adoraban. ¿Y cómo le adoraban? Bueno, Jeremías lo dice, participaba la familia. Hermanos, yo quiero hacer un llamado. Ictus está a punto de tomarse un receso de un año. ¿Por qué? Porque solo terminamos con 3 guías, porque han trabajado 10 algunos y quieren tomarse un año sabático y están en todo su derecho de hacerlo. Pero necesitamos hombres y mujeres que amen el trabajo de los niños. Si esta iglesia invierte tiempo en esto, vamos a hacer algo, vamos a proyectar la iglesia, esos van a transmitir el mensaje y muchas otras personas más van a venir y conocer al Señor. Necesitamos gente que sea madura, tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que estudiar, porque también hay una capacitación, no es llegar y trabajar con niños. Además que es súper complejo porque hay que conocer muchas cosas de los niños. Pero nosotros queremos hacer un llamado como iglesia. No cometamos el mismo error que cometió Israel, que muriendo la generación de los padres, y aquí hay muchos hermanos antiguos, con todo respeto, permítanme, con todo respeto, aún los que no son de acá, los que llevan en la alianza muchos años, que llevan aquí, pónganse de pie, todos los que son de años de la alianza, los nuevitos hasta 3 años se quedan sentaditos por un ratito, todos los que llevan más de 6, 7 años en la alianza, pónganse de pie, queremos conocerlo. A ver, pónganse de pie. Son muchos, y eso que en el culto de la mañana vienen muchos más. Son muchos que llevan esta palabra de Dios, que la están transmitiendo a sus hijos. Hermanos, esta iglesia, por la visión de muchos de ustedes, también permanece. Pero necesitamos que ustedes sigan invirtiendo en las nuevas generaciones. Gracias, tomen asiento. Como padres, y ahora quiero pedirle a todos los que llevan más de 3 años, ahí por los 3 años, 4 años, que se pongan de pie. Todos los que están en esta iglesia hace 4 años, a ver, rápidamente, sin miedo, sin miedo. Hay varios. Y el resto son nuevitos. Los jóvenes se quieren parar, ¿eh? No se quieren comprometer, ya los pillé ya. ¿Ah? Están ahí calladitos. Hermanos, gracias hermanos. Necesitamos su ayuda. Termino esta reflexión. Yo, cuando escuché hablar a Carlito delante, yo sé que Carlito... Pasa para acá, Carlito. Pasa. Sí, pasa. Vamos a orar. Pero en representación ahí la Tati, ¿dónde está Tati? Que tiene que soportar a este hombre. Pero cuando Carlito habla,
¿Usted se dio cuenta que Carlito se quebró delante? No sé si se dio cuenta. ¿Se dio cuenta, hermano? No. ¿Sí? Se quebró. ¿Se quebró por religiosidad? ¿Sabe por qué se quebró? Carlito trabaja desde el año, con Ixtus, ¿desde qué año? ¿En Iquique? ¿Trabajan con niños ya? 5 años en Iquique y acá 10 años, 15 años sin parar. Aproximadamente, 15 años sin parar. Y cuando Carlito siente que no puede avanzar más, porque todos vivimos periodos de transición, por muchas razones, me imagino que a él le duele su corazón. Porque queremos que mi hijo, por lo menos mi hijo, hablo por el mío, se forme en la palabra del Señor. ¿Por qué? Lo digo así a los jóvenes. Porque la mujer de Potifar está a la salida de la iglesia. Porque las tentaciones para nuestros hijos están ahí, a la vuelta de la esquina. Listo como león rugente, dice la palabra, buscando cómo devorarlo. Sin embargo, Darwin, perdóneme que haga esto, pero lo tengo que hacer porque tengo que... Yo conocí a Darwin cuando llegó chiquitito. ¿Dónde están los papás de Darwin ahí? Orgulloso. Darwin, en el campamento de juveniles, yo hice un taller. Y lo digo porque para que vea usted cómo se va invirtiendo. Y yo conozco a Darwin y yo siento que Darwin se ha ido formando y desarrollando de chiquitito aquí en la iglesia. Él quería ser juvenil, ya es juvenil, ¿ya? Fue al encuentro. Un potencial líder, ore por él, un tremendo muchacho, servidor. Y en el campamento juvenil yo hice un taller donde habían personas más grandes que él, jóvenes más grandes que él. Y yo hice preguntas y yo esperaba que todos respondieran, los más grandes, que llevaban incluso más años en la iglesia. Y di la palabra. Y adivine quién fue el primero que respondió. Darwin. El que era calladito. Pero Darwin dice lo siguiente, y eso por eso lo cuento. Dice así, en relación al tema. Dice, yo aprendí de la pastora Anita. ¿Dónde está la pastora Anita por aquí? Lo que nos enseñó esto, esto y esto. Pastora Anita en relación a la iglesia también, ¿cierto? Y él compartiendo lo que él aprendió, ¿dónde? En el Club Deportivo Alianza Cristiana Misionera, hermanos, ¿no? Lo aprendió en el lugar donde deben estar nuestros hijos, conociendo la palabra del Señor, que es la casa de Dios, amén. Y la casa de Dios no me refiero a esto, me refiero a todo lo que hacemos en torno a nuestros hogares. Y Darwin, yo me alegraba porque Darwin no solo una vez lo hizo varias veces. Imagínense cómo estaba yo como pastor, pues sacando pecho. Claro, porque nuestras ovejas, nuestros niños, Hans, la Cata, ¿cierto? Con su obra maestra ahí, tenemos una actora extraordinaria. Pase, Cata, aquí si quiere pasar conmigo. Sin ninguna vergüenza. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Estoy nerviosa, pastor. Porque para ella es importante lo que hacen en la casa del Señor. Nosotros no los podemos criticar ahora, porque ellos todavía no pueden ser criticados, deben ser respaldados. Nuestros niños deben ser respaldados. Y no hagamos como el pastor que dijo, vamos a sacar las bancas, y el hermano de atrás se paró y dijo, nosotros sacamos las bancas, y terminaron sacando 2 las bancas. Habrá entre nosotros hermanos que amen al Señor, que lleven más de 2 años en la iglesia, bautizados en lo posible, que quieran invertir en nuestros hijos. Busqué, dice Ezequiel, busqué hombres, busqué entre ellos alguien que se pusiese en la brecha, dice Ezequiel, para que intercediera por la tierra. Y Ezequiel dice, con tristeza no lo encontré. ¿Ama usted a los niños? Uno los ama y después se lo quiere comer cuando son adolescentes. No cometamos el mismo error. Si tenemos que invertir, invirtamos en más Calitos Pilquinados, invirtamos más Darwin,
Invitamos más en más cata. Hola, pastor. Hermanos queridos, les quiero hacer un llamado. Que nuestros niños no adoren a ídolos. Y a veces, ¿saben qué increíble? Nosotros le llevamos los ídolos a nuestros hijos a la casa. Se los llevamos. Y busquen en internet, hágalo por favor, hágalo. Porque yo no quise traer la lista donde aparece Baal metido en los programas, en distintos programas, aunque se sobre espiritualice, pero saben, yo lo encontré en un diccionario que no era cristiano, y dice, en el contexto del mundo actual, el dios Baal está en esto, y me sorprendí. Y dije, pero ¿cómo si yo vi esa película? Que nuestros niños no vayan en pos de los dioses. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Cantemos y nos vamos. Pase, porque quiero que cantemos esta canción, Tu dulce amor. Y sabe, en el coro de esta canción dice un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que dice, Carlito? A ver, recuérdamelo. Mi decisión es vivir solo para ti. ¿Qué más dice? Y responder, ahí está lo más profundo, a este amor que conquistó mi corazón. Y responder a este amor que conquistó mi corazón. ¿Cuántos fueron conquistados por el Señor? Amén. ¿Cuántos quieren que los niños sean conquistados por el Señor? Amén. ¿Cuántos quieren servir a los niños de esta generación? ¿Cuántos están dispuestos a cerrarle la puerta a la idolatría para que nuestros niños no conozcan otros dioses? Van bajando las manos porque es una decisión. Es una decisión servir a Dios, a esta generación. Cantémoslo. Cuando cante el coro, diga, Señor, ¿en qué te puedo servir? Los nietos, los hijos. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida. Pase, chicos. Pase. Para darme salvación, tu Hijo fue el precio por mis pecados, tu sangre, el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar. Dígaselo al Señor. Mi voluntad, y lo que soy, Son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a este amor que conquistó mi corazón. Última vez, ¿ya? Tu dulce amor, dígalo con toda su fuerza, hermano. Adora al Señor, pero también conságrese al Señor a través de esta canción. Conságrese al Señor. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. tu Hijo fue El precio por mis pecados, su sangre es. el sello de mi redención. Dígalo fuerte. Y no tengo más